Calidad del agua. La calidad del agua es importante para la sobrevivencia, la salud y el crecimiento de los peces, ya que ellos respiran, comen y excretan sus residuos en ella. Por esto es muy importante realizar el monitoreo de la calidad del agua midiendo los siguientes parámetros. Oxígeno disuelto. Es uno de los parámetros más importantes en la piscicultura. Mantener buenos niveles de oxígeno es vital para la sobrevivencia de los peces y determinante para una producción exitosa. De la disponibilidad de oxígeno depende la cantidad de alimento que comen y el porcentaje de este que asimilan, y también determina la resistencia a enfermedades. El oxígeno se incorpora al agua de dos maneras: por la fotosíntesis. Durante el día, con la luz del sol, las algas producen oxígeno y éste se incorpora al agua. Por contacto con el aire. El oxígeno se incorpora al agua en el área que está en relación directa con el aire. Esto sucede cuando hay viento o turbulencia en la superficie de los estanques, también cuando se crean cascadas o se dispersa el agua en el aire. Los niveles más bajos de oxígeno se presentan al principio de la mañana, ya que el oxígeno acumulado durante el día es consumido durante la noche por los peces y los otros organismos que viven en los estanques. También en las fases finales del cultivo, ya que cuanto más grandes son los peces, más oxígeno consumen. Se debe mantener el nivel de oxígeno disuelto por encima de los 4 miligramos por litro. Se puede medir con un kit de análisis o con un oxímetro. Cabe mencionar que el valor medido puede variar en función a la hora del día. Además, el valor generalmente es más bajo en los bordes del estanque y en las aguas más profundas. Dependiendo del tipo de circulación del agua y de la vegetación presente, se debe monitorear siempre en el mismo lugar y a la misma hora, para que los datos sean comparables. Sin embargo, también se recomienda realizar mediciones en diferentes puntos del estanque para conocer la distribución del oxígeno. El uso de aireadores puede mejorar el crecimiento de los peces porque incrementa el oxígeno y genera mayor movimiento de agua. Si no se cuenta con los equipos para medir el oxígeno, se puede detectar si el nivel está bajo observando el comportamiento de los peces. Temprano en la mañana, 6 a.m. Cuando el oxígeno está bajo, los peces suben a la superficie del agua a boquear buscando tomar oxígeno directamente del aire. Les crece el labio inferior y se pone rojo. La aparición de algas rojas en la superficie del agua, algas del género Euglena, también es un indicador de la presencia de un exceso de nutrientes, lo cual podría resultar en bajas concentraciones de oxígeno. Cuando se detectan niveles bajos de oxígeno, se pueden tomar algunas de las siguientes medidas para mejorar la cantidad de oxígeno. 1. Suspender la aplicación de fertilizantes y alimento. 2. Recambiar al menos un cuarto del volumen de agua. El agua nueva debe ingresarse a una altura de por lo menos 1 metro y caer sobre una rejilla o una superficie plana que la disperse en pequeñas gotas para aumentar la superficie de contacto con el aire. 3. Bombear agua del mismo estanque, tomándola de la superficie, nunca del fondo, considerando las recomendaciones descritas en el punto anterior para el ingreso del agua. 4. Reducir el número de peces, cosechando una parte o dividiéndolos en otros estanques, procurando no entrar al estanque, ya que remover el fondo puede empeorar la situación. 5. Instalar aireadores de forma periódica o continua. Color, transparencia o turbidez del agua. Este factor determina la profundidad a la que la luz solar puede penetrar en el agua para producir la fotosíntesis. Cuando se debe a partículas de arcilla en suspensión, es turbidez no deseada. El color del agua será blanca o café. La turbidez deseada es la producida por la presencia de plancton. En este caso, el agua será de color verde. La forma de medir la turbidez es usando el disco Secchi o similar. Este disco tiene áreas blancas y negras contrastantes.
Se toma la medida sumergiendo el disco en el agua, de espaldas al sol y mirando directamente hacia abajo. La profundidad en la que ya no se diferencian las zonas blancas de las negras es la lectura del disco Secchi. Se debe mantener la turbidez entre 25 a 40 centímetros. Si la transparencia es mayor de 40 centímetros, el agua está muy clara y el estanque requiere fertilización, pues podrían crecer algas filamentosas y plantas enraizadas en el fondo del estanque, que perjudicarían al momento de redar los estanques. Además, aportan materia orgánica, que al descomponerse consume el oxígeno. Si la transparencia es menor a 30 centímetros, el agua está muy turbia, posiblemente demasiado eutrofizada, es decir, con exceso de nutrientes, y exige peligro para los peces. La gran cantidad de algas consumen el oxígeno durante la noche, lo que disminuye su concentración, y los peces pueden morir. Para disminuir la turbidez se debe realizar un recambio de más o menos un cuarto del agua del estanque si es posible, no fertilizar y suspender y reducir la alimentación de los peces. Es importante conocer la causa de la turbidez. Por ejemplo, el agua puede estar turbia como consecuencia de la excesiva producción de algas o por el lodo que entra en suspensión por el movimiento de los peces, especialmente con carpas. El pacú y tambaquí son naturalmente de aguas turbias, entonces la elevada turbidez generalmente no representa un problema, si ésta no afecta la concentración de oxígeno. Sin embargo, en algún caso el lodo puede cubrir las branquias de los peces, limitando su respiración. Dada la importancia de este parámetro, debe ser evaluado frecuentemente. Si no se cuenta con un disco de Secchi, se lo puede construir usando una tapa metálica de un balde o lata y un peso. Alternativamente, existe la posibilidad de estimar la turbidez utilizando el brazo como una vara medidora y la palma de la mano como el disco. pH, potencial de hidrógeno. El pH determina si el agua es ácida, básica o neutra. El pH influye en cómo los nutrientes del agua son utilizados por las algas. Debe mantenerse entre 7 y 8.5 para que el crecimiento sea bueno. Si el pH es de 5 a 6 o de 9 a 10, el crecimiento de los peces será lento. Por debajo de 4 y por encima de 10 puede causar la muerte de los peces. Al igual que el oxígeno, el pH varía a lo largo del día como consecuencia de la fotosíntesis de las algas. El valor mínimo se presenta aproximadamente a las 6 de la mañana y el valor máximo a las 6 de la tarde. Por esta razón, el pH debe medirse a estas horas. La diferencia del pH entre los dos periodos no debe ser mayor a 2 unidades, porque es perjudicial para los peces. Si el pH está bajo, o existiera diferencia mayor a 2 unidades entre las dos medidas, entonces será necesario aplicar cal agrícola utilizando la relación descrita en la tabla de encalado. El pH se mide con papel litmus, un kit químico o un pHímetro. No es necesario realizar mediciones diarias, es suficiente medir el pH una vez por semana. Temperatura. Ya que los peces no regulan su temperatura corporal, y esta depende del agua, es una variable que afecta el consumo y la asimilación del alimento. Cada especie tiene un rango óptimo de temperaturas que optimiza su crecimiento. La temperatura ideal para el cultivo de pacú o tambaquí es de 25 a 32 grados centígrados. Los peces no comerán cuando el agua esté muy fría o muy caliente. Si existen cambios bruscos de temperatura, incrementará el estrés de los peces y se reduce su crecimiento. Es mejor no alimentar a los peces o disminuir las raciones hasta que la temperatura se estabilice. No se debería alimentar a los peces cuando la temperatura del agua es muy baja, porque no podrán digerir el alimento. ¿Por qué algunas veces mueren los peces en los estanques? El pH y el oxígeno disuelto varían según las horas del día. Y en condiciones extremas
pueden alcanzar niveles que causan la muerte de los peces. Esto sucede generalmente cuando el agua está muy eutrofizada y con muchos nutrientes, como resultado de las sobras de alimento, heces de los peces y materia orgánica en descomposición. En el diagrama se puede apreciar las variables que determinan la calidad del agua, además de la variación del pH, el oxígeno disuelto y la transparencia. El oxígeno disuelto y el pH varían a lo largo del día, y estas variaciones pueden ser mucho mayores si la concentración de materia orgánica es muy alta, transparencia menor a 25 centímetros, llegando en las horas pico a niveles que pueden causar la muerte de los peces.